de compartir con ustedes algo de la experiencia que he tenido en los últimos años viviendo en esta región del mundo y que es, digamos, el objeto de estudio al que me he dedicado también en los últimos años desde el punto de vista académico. Eh, y que es un tema que sigue siendo, en términos generales, desconocido en nuestro país y en nuestra región, en América Latina, y que es una región, el Medio Oriente y el norte de África, en donde están pasando muchas cosas que pueden determinar buena parte del futuro de los países que hacen parte del mismo, así como de la política exterior de otros países fuera de esa región. Quisiera, eh, bueno, de todas las cosas que están pasando en Medio Oriente, quisiera agruparlas como en 5 grandes temas que no por escogerlos aquí quiera decir que otros no sean importantes, sino que creo que agrupan a grandes rasgos la evolución reciente de la situación en Medio Oriente. Un momento, por favor. Quiero compartir con ustedes una presentación. Esos 5 grandes temas que he escogido son, en primer lugar, los desarrollos políticos desde la primavera árabe. Primavera árabe, que fue este fenómeno político de movimientos sociales. ¿Pueden ver la presentación? ¿Todos? Sí, gracias. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. La primera era que fue digamos, esta serie de movilizaciones, de protestas, de, de grandes marchas entre el 2010 y el 2011 que se presentaron en diferentes países árabes de Medio Oriente, como una forma de reclamar por la apertura de los sistemas políticos, por más democracia, como una forma de desahogar el inconformismo, el sentimiento en cuanto a, digamos, los altos niveles de desempleo juvenil, los altos niveles de represión y demás. Y que, como veremos, son el resultado de décadas digamos, de mano fuerte, de concentración del poder en pocas manos, y que en algunos países el resultado fue, digamos, más o menos halagador en cuanto a que hubo algunos desarrollos institucionales y democráticos, como el caso, por ejemplo, de Marruecos o de Túnez, pero en otros la primavera árabe terminó en un desastre. El caso más notorio es el de Siria, que es el otro tema, segundo tema de importancia que creo de actualidad en Medio Oriente. Esta guerra de Siria, que empezó entonces como una consecuencia de la primavera árabe en ese país, como un enfrentamiento entre el gobierno y unos grupos opositores que se arman, se rebelan contra el gobierno. Vamos, hay un conflicto armado interno en el que poco a poco van interviniendo otros actores, tanto dentro de Siria, como por ejemplo las guerrillas kurdas que con el tiempo logran ejercer un control territorial en el norte del país, o actores externos como la coalición occidental, como Rusia, en el 2015 interviene en la guerra, o como ISIS, que aparece en el Levante en el año 2014. Son las relaciones entre Israel y los países árabes, un tema de mucha actualidad. De hecho, hoy hubo desarrollos en esta área con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a los asentamientos judíos en Cisjordania y la visita a los Altos del Golán, que son, digamos, 2 territorios en disputa dentro del conflicto con Palestina, pero que no se limita a Palestina, sino que abarca también otros países de la región. Recientemente hubo acuerdos de paz con Bahrein y con los Emiratos Árabes. Israel históricamente había logrado ya 2 acuerdos con Egipto en 1978 y con Jordania en 1994.
Hablaremos un poco de eso también. El cuarto gran tema que tiene que ver con Israel, que es la guerra fría que se está viviendo en Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Cada uno de estos países representando, digamos, el estado más importante de cada una de las corrientes del Islam y buscando ejercer influencia sobre la región con base en guerras proxy, como lo está haciendo Irán, por ejemplo, en Siria o en Yemen, o a través de influencia económica o diplomática, como lo ha hecho Arabia Saudita, digamos, en los últimos años, y que se pudo ver, por ejemplo, en el 2017, cuando con otros países decide romper relaciones con Qatar y aislarlo, obligarlo a un aislamiento del que termina siendo salvado por Turquía. Y el quinto gran tema de actualidad, lo he llamado yihadismo, tiene que ver con estos grupos fundamentalistas, extremistas, que a veces no soy partidario de ponerles el remoquete de islámicos, porque me parece que utilizan el Islam como un pretexto para para el uso del terror como forma de lucha en pro de unos intereses políticos. Y es algo que sigue presente en la región. La semana pasada vimos en las noticias que el segundo de Al-Qaeda fue abatido en las calles de Teherán. Y pues en las últimas semanas también hemos visto el resurgimiento de los ataques en Europa por parte de personas que se reputan miembros de ISIS. Y a lo largo de esta presentación manejo tres hipótesis generales, dos de las cuales creo que también son aplicables a América Latina. En primer lugar, considero que la inestabilidad constante en la región es el resultado del proceso de recolonización y descolonización que ha habido durante el siglo XX. Y hablo de recolonización porque este territorio estuvo durante varios siglos bajo control del Imperio Otomano, y es luego de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio pierde esa guerra y se disuelve, que Medio Oriente y el norte de África entran a ser dominados por las grandes potencias europeas, específicamente por Gran Bretaña y por Francia, en menor medida por Italia, que controla Libia, y someten a estos territorios a unas figuras o unas modalidades coloniales que se van a llamar mandatos o protectorados, pero que básicamente van a ser unos países creados con ocasión de un pacto que se hace en la Primera Guerra Mundial, del que ya hablaremos, y que solo en la mayoría de los casos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza el proceso de descolonización en Asia y África, es que esos estados se convierten en verdaderamente independientes. Pero entonces la inestabilidad va a tener que ver con eso, con ese proceso de recolonización en la primera mitad del siglo XX y la descolonización en la segunda. La segunda hipótesis es que todos estos países tienen a lo largo de su historia líderes fuertes, gobernantes por largos periodos, que se va a ver en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Libia, que Gaddafi estuvo en el poder por 41 años. En el caso de Siria, que Bashar al-Assad lleva 20 y heredó el poder de su padre, que a su vez estuvo al frente del país por 30 años. En el caso de Bouteflika, el expresidente de Argelia, que llegó al poder por primera vez en 1999 y renuncia, más bien desiste de su intención de ser reelegido por una quinta vez el año pasado, como consecuencia de las protestas que se desarrollaron en Argelia en 2019. Entonces, esto es algo que va a ser constante en la historia de los países de Medio Oriente y del norte de África. Líderes fuertes que gobiernan por largos tiempos, y algo muy recurrente también van a ser los golpes de Estado. Y como tercera hipótesis es que la región es estratégica por razones económicas, por el petróleo, por supuesto, por el gas natural, aunque también por
recursos hídricos, como sucede en la parte de la antigua Mesopotamia, por razones militares y de geopolítica. Digamos, antes de que se descubriera el petróleo, la región era estratégica para controlar rutas de comercio entre Europa y Asia, y por eso las grandes potencias se interesaron por Medio Oriente antes de que, digamos, se descubriera el petróleo. Y en la actualidad, pues, es un escenario de este ajedrez político internacional que están llevando a cabo al interior de la región, Arabia Saudita, Irán, Israel, y desde afuera, digamos, Europa, Estados Unidos, Rusia y también China. Bueno, quisiera empezar con una breve, alusión a los antecedentes históricos y antecedentes teóricos para tratar de entender bien qué es el Medio Oriente. Y el Medio Oriente como concepto aparece relativamente hace poco, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército británico establece un comando llamado así de Medio Oriente, que luego también es seguido por el ejército francés, y más tarde en el contexto de la Guerra Fría pues, adquiere una importancia estratégica. Hay un escritor de origen palestino que vive en los Estados Unidos llamado Edward Said, que escribió un libro muy interesante en 1978 llamado Orientalismo, para hacer referencia a cómo Occidente quiso representar y de cierta manera caricaturizar a Oriente con el propósito de controlarlo. Said elevó tres críticas fundamentales hacia esta forma de representación del Oriente por parte de Occidente. La primera de las cuales indica que Occidente considera el Islam como un fenómeno monolítico y homogéneo. Ya, digamos, de entrada, el Islam se divide en dos grandes corrientes, la suní y la chií, pero fuera de estas hay otras corrientes dentro del Islam, y al interior de cada una de ellas hay diferentes escuelas que, digamos, determinan elementos de la vida social, de la vida colectiva, si se quiere, de la incidencia o no de la religión dentro de la política. Y esto va a ser fundamental para, por una parte, la posibilidad del secularismo en algunos países, en otras partes, como se han establecido gobiernos en los que la ley islámica, la Sharia, convive o prevalece sobre la ley civil, y va a explicar un tema que es muy importante, y es el resurgimiento del islamismo, el islamismo entendido como digamos, la participación en política de movimientos o de partidos que buscan, digamos, la implementación de normas islámicas dentro digamos, del diario ejercicio del Estado. Otra crítica, entonces, es que el estudio del Medio Oriente está políticamente motivado y que Occidente ha creado una serie de verdades autoritarias para comprender el Oriente como una especie de paradigma en el sentido más juniano, y que impide una fácil ruptura de esta idea que se ha tejido sobre Oriente. El orientalismo entonces cumplió un papel muy importante durante el periodo de colonización, pero también a partir de los años 80, cuando el fenómeno de la revolución islámica en Irán pone al Islam en general como un asunto de interés político. Cuando termina la Guerra Fría, el Islam se convierte en el alter ego de Occidente, y en la literatura de autores como Samuel Huntington, por ejemplo, quien habla sobre el choque de civilizaciones, se justifica la política exterior de Estados Unidos con base en una visión orientalista del Oriente. Y es lo que podemos ver en la Guerra del Golfo en el 91 y las guerras de Afganistán y de Irak con posterioridad al 9/11. Y por este orientalismo es que el Medio Oriente, que incluye también el norte de África, sigue siendo una región
que digamos, se asume como misteriosa, como una región llena de desiertos, llena de petróleo, pero también llena de dictadores, de extremistas religiosos y llena de árabes. Y la cuestión es que Medio Oriente no es solo una región árabe. Por supuesto, hay una predominancia de población árabe, pero también hay otras etnias, hay kurdos, hay bereberes, hay yazidíes en Irak, y además hay otros idiomas, no solo el árabe. Está el amasí, está el turco, está el kurdo, está el hebreo y, por supuesto, todos los demás dialectos que se darán dentro de estos países. Eh, los clanes son muy importantes en las comunidades árabes, en las sociedades árabes. Van a ser estos clanes los que van a pactar en la Primera Guerra Mundial con los ingleses para enfrentar a los turcos otomanos, y como recompensa después de la guerra van a recibir, digamos, el control con cierta autonomía sobre los territorios, los nuevos países que se van a crear, que en un principio van a ser básicamente monarquías. El Medio Oriente entonces comprende una parte oriental, que podríamos llamarla el Levante. El Levante hace referencia al punto por donde sale el sol, que incluiría la parte del este del mundo árabe, incluyendo digamos, todo el Medio Oriente, con excepción, por supuesto, de Irán, Turquía e Israel, e incluyendo Egipto. Y en la parte occidental, el Magreb, que digamos, el Magreb en sí significa el poniente, pero por razones que desconozco, a la parte oriental se les llama Levante y a la occidental el Magreb. Va desde Libia hasta Marruecos. Entonces, el Medio Oriente incluye también el norte de África. Cuando hacemos referencia al Medio Oriente, entonces haciendo referencia también al norte de África. No hace parte del Medio Oriente, entonces, países como Mauritania, que vamos de predominancia islámica también, u otros países árabes, o de alta población árabe, como Sudán, por ejemplo, o u otros países que podrían entenderse como parte de la región, pero que para fines académicos no lo son, como Pakistán y Afganistán, que están al este de Irán, o países, los países del Cáucaso, que han estado en las noticias en las últimas semanas por el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que son esos países que se encuentran ahí entre Irán, Turquía y el Mar Caspio. Incluye también a Georgia dentro del Cáucaso, que fueron países de la Unión Soviética como la última frontera de la Guerra Fría, pero son o bien parte de Europa Oriental, o bien sea la del Cáucaso, o digamos de Eurasia, pero no se consideran parte del Medio Oriente. Entonces decía que el Medio Oriente surge teóricamente por estos comandos que se establecen durante la Segunda Guerra Mundial, pero como fenómeno aparece después de la Primera Guerra Mundial por la crisis del Imperio Otomano, que pierde la guerra, que pierde los territorios que tenían. Ya algunos los había venido perdiendo desde el siglo XIX, especialmente el norte de África. Y creo yo que el Imperio Otomano pierde la guerra porque, en cierto sentido, se queda del proceso de modernización que estaban viviendo las potencias europeas. No tiene una revolución industrial, a pesar de que en el imperio se llevaron a cabo unas reformas desde el siglo XIX con el objetivo de modernizar o occidentalizarlo. Estas no fueron suficientes, y además sufrió durante el siglo XIX el auge de nacionalismos como parte del proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa. Entonces, hay un auge de nacionalismo en los Balcanes, en Bulgaria, en Grecia, pero también hay un nacionalismo turco y hay un nacionalismo árabe. El Imperio Otomano era un imperio multicultural
multirreligioso y multilingüístico. Pero como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, digamos, se pierden todos estos territorios y el imperio que, digamos, tenía su capital en Estambul, y los turcos como tal quedan reducidos a Anatolia, que es la parte asiática de la actual Turquía, y luego de un proceso de, que ellos llaman de guerra de independencia, que es como una resistencia a la intención de las potencias europeas de repartirse también Anatolia, logra resistir eso y en 1923 dar lugar a la República de Turquía. El caso de Turquía y el caso de Irán es particular porque en estos dos países no hubo una colonización europea como sí ocurrió en los países árabes. Y en la Primera Guerra Mundial, como les decía, hubo unas alianzas entre los jeques árabes, especialmente la península arábiga, y hubo un pacto entre un diplomático británico y un diplomático francés con el propósito de repartirse el Medio Oriente bajo la asunción de que el Imperio Otomano perdería la guerra. Este acuerdo de 1916, llamado el Acuerdo Sykes-Picot, trazó una línea en Medio Oriente, básicamente en la parte de Asia Menor de Medio Oriente. La línea que ustedes ven en el mapa que está en pantalla, que separa a Siria de Jordania y de Irak, digamos, seguía hasta Irán, y de acuerdo a este trato, la parte norte, Líbano y Siria, básicamente fue para los franceses y la parte de abajo para los ingleses. Como recompensa al apoyo árabe durante la Primera Guerra Mundial, entonces se crearon los reinos de Jordania y de Irak, que se repartieron entre dos hermanos pertenecientes a una misma dinastía. En la península arábiga hubo un jeque que prevaleció y que luego, por una serie de movimientos políticos, logra apoderarse de otros dos subreinos que hay en la península y finalmente forma el Reino de Arabia Saudita en 1932 y es, digamos, parte de la dinastía saudí que hasta el día de hoy gobierna en Arabia Saudita. Con respecto a los demás países, como les decía, hubo un establecimiento de figuras coloniales llamadas o bien mandatos, que eran otorgados por la Liga de Naciones, el antecedente de la ONU, que se le entregaban a territorios que habían sido ganados en guerras a miembros de esa Liga de Naciones bajo la interpretación de que habían ciertos países que aún no eran capaces de ser independientes. Existían los protectorados, que eran territorios gobernados por países extranjeros pero no anexados, y las colonias en estricto sentido, que eran como asentamientos semi-independientes a donde iban inmigrantes de la metrópoli, permaneciendo en el extranjero. En toda esta repartición colonial de Medio Oriente y del Norte de África hubo un caso particular, que fue el de Argelia, porque Argelia en estricto sentido no fue una colonia, sino que Francia, que la invadió en 1830, a partir de 1871 le dio el estatus de territorio, de parte integral de territorio francés, lo que los franceses llaman un territorio de ultramar. Era un departamento más de Francia. Hay una discusión académica sobre si esta distinción implicó alguna diferencia en los desarrollos posteriores de Argelia, y la respuesta es no, porque Argelia estuvo sometido, digamos, a los mismos problemas de todos los demás países en el área. Argelia, además, que vive un proceso de independencia muy doloroso, una guerra macabra que se libra entre 1958 y 1962, que termina pues con la declaración de independencia y que a partir de ahí hay prevalencia de un partido político en el gobierno,
y que va a haber una guerra civil en los años 90, también muy dolorosa. Y en la Primera Guerra Mundial hay un documento muy importante que va a ser parte del proceso de creación del Estado de Israel. Ese documento de 1917, llamado la Declaración Balfour, Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, hace referencia al apoyo que Inglaterra da para la constitución de un Estado judío en Palestina. La Declaración Balfour es parte de un proceso que había empezado a finales del siglo XIX, cuando se funda el movimiento sionista. El movimiento sionista es básicamente un movimiento judío que busca crear un Estado judío. Para algunos, ese Estado judío debía quedar en Palestina por razones históricas. Para otros, no hay una indicación de dónde debía ser. El caso es que el sionismo, que surge en Europa por una serie de eventos discriminatorios contra los judíos en el siglo XIX, más famoso el caso Dreyfus, que fue una causa judicial contra un militar francés de origen judío, crea como esa conciencia colectiva de la necesidad de un Estado para los judíos. Y cuando empieza la dominación colonial inglesa, en particular en Palestina, en 1917, entonces se empieza a permitir la migración de población judía a Palestina en los años 20, en los años 30, y durante la década del 40, como consecuencia del Holocausto en Europa, pues esa migración es masiva y va a crear una situación de inestabilidad en la región, con unos levantamientos árabes en contra del mandato británico, y finalmente en 1947 Inglaterra va a dejar Palestina en manos de Naciones Unidas, que para ese momento era una organización recién creada. Entonces, estas potencias coloniales crean unos países que no existían antes de la Primera Guerra Mundial y que después de esa guerra, digamos, se crearon, pero no eran unos estados independientes. Solo algunos, como en el caso de Turquía, que digamos se ganó su propia independencia a fuerza de resistir la invasión colonial, o Irán, que realmente nunca fue colonizada, aunque tuvo otras dinámicas, o el caso de Egipto, que logró su independencia desde 1922. Todos los demás van a lograrlo ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en estos países, como les decía, hay fenómenos de gobiernos largos, de golpes, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, en Egipto la independencia se declara en 1922, se establece una monarquía constitucional. En 1928 se funda la Hermandad Musulmana, es un partido islamista. Esto quisiera resaltarlo como algo muy importante, porque en la actualidad muchas filiales de la Hermandad Musulmana están por todo el mundo árabe y son partidos políticos que participan de las elecciones y que en algunos países las han ganado, y que, digamos, son un resultado del resurgimiento de la conciencia islámica en el mundo árabe. Y Egipto vive un golpe en 1952, cae la monarquía, digamos, Gamal Abdel Nasser, esta figura importantísima dentro del mundo árabe, asume el poder. Nasser era un panarabista, tenía la idea de una gran nación árabe, digamos, que pudiera unir a todo el mundo árabe en una sola organización política. De hecho, a finales de los años 50 logra unir a Egipto con Siria en un experimento
de nación árabe que dura solo 3 años. Algo muy importante de Nasser es que nacionaliza el canal de Suez en 1956 y además participa digamos, de la guerra contra Israel en ese año. Finalmente, Nasser muere en 1970, es reemplazado por su vicepresidente, quien va a ser el primero en firmar un acuerdo de paz con Israel en 1978. El presidente Sadat, esa decisión le va a costar su vida, va a ser asesinado unos meses después, y en 1981 asume el poder Hosni Mubarak, que es el presidente que es derrocado con ocasión de la Primavera Árabe en 2011. Es decir, está 30 años en el poder. Y en Egipto la Primavera Árabe implica entonces el ahorcamiento de Mubarak, luego la subida al poder de Mohamed Morsi, que es el candidato de la Hermandad Musulmana, es decir, del partido islamista, y es luego derrocado en un golpe de Estado en el 2013. Otro caso interesante es el de Irak, que también se establece una monarquía, la cual cae en 1958 como consecuencia de un golpe liderado por un partido secular que también va a tener influencia en Siria, ya lo vamos a ver. Y en Irak, en 1979 sube al poder Saddam Hussein, quien va a ser, vamos, el protagonista de la guerra contra Irán durante los años 80, el que invade Kuwait en el 90, dando lugar a la Guerra del Golfo, y el que es derrocado finalmente en el 2003, en la Guerra de Irak, ya como consecuencia del 9/11. Otro caso importante, el de Libia, entonces, que obtuvo su independencia de Italia en 1951 y que en 1969, luego de un golpe de Estado, el poder es asumido por Gaddafi. Y Gaddafi va a estar en el poder hasta el 2011, cuando es derrocado también como consecuencia de la Primavera Árabe. Y en Libia, los hechos posteriores a la caída de Gaddafi van a ser desastrosos, porque se desata una guerra interna que a la actualidad va a dividir el país en dos, o algunos sostienen que en tres partes. Por un lado, tenemos un gobierno que es reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, que se llama el Gobierno del Acuerdo Nacional, que tiene la capital en Trípoli, pero hay otra parte del territorio libio que está controlado por un general de apellido Haftar, con capital en Benghazi, que es un gobierno de facto, pero con reconocimiento de algunos países extranjeros, incluyendo Francia, y que además exporta petróleo, es decir, tiene relaciones comerciales y demás. Y hay algunos que afirman que la fuerza de los grupos yihadistas en Libia y el control territorial que ejercen sobre algunas partes del país implica que haya un tercer gobierno dentro del territorio libio. Otro caso, digamos, de gobiernos largos, quisiera hablar de Túnez, donde en 1956, que es el año de la independencia, es elegido como primer ministro un señor de apellido Bourguiba, y Bourguiba en 1974, 18 años después, es elegido presidente, y este título se le da de por vida, es elegido presidente vitalicio. Pero en 1987 hay un golpe, nuevamente la constante de los golpes, los gobiernos largos, los gobernantes fuertes, y ese golpe de Estado es liderado por un señor llamado Ben Ali, quien va a ser el presidente de Túnez hasta el 2011, cuando es derrocado por la Primavera Árabe. Túnez, durante todo ese tiempo, al menos formalmente, fue una democracia. Lo curioso es que Ben Ali ganaba las elecciones con más del 99% de los votos. Realmente cae. Túnez es el lugar donde empieza la Primavera Árabe en diciembre del 2010, a través de la llamada Revolución Jazmín. Es un evento fortuito,
la policía le decomisa un puesto de frutas a un muchacho que está vendiendo en la calle sin permiso, y el muchacho como protesta se inmola y desatan una serie de protestas que luego, digamos, se van a ir replicando en diferentes países de la región. Y ha habido una serie de movimientos institucionales. En 2014 se expidió una nueva constitución. Túnez, digamos, es uno de los países que ofrecen esperanzas con respecto a los resultados en el mediano plazo de la primavera árabe. Y otro caso, como ya lo había mencionado, es el de Argelia, donde luego de la guerra civil de los 90, asciende al poder Bouteflika y está en el poder hasta el 2019, pretendiendo ser reelegido una vez más, pero en la movilización social lo hace desistir de eso. Entonces, la primavera árabe tiene unos resultados relativos. En algunos países dio lugar a cambios institucionales, en Túnez, en Marruecos, en Jordania, pero en otros ha resultado un verdadero caos. Entonces, en Egipto ya vimos cómo el gobierno que reemplazó a Mubarak fue tumbado. En Bahrein, que es una isla pequeña en el Golfo Pérsico frente a las costas de Arabia Saudita, pero que es de mayoría chií, las protestas terminaron con una invasión por parte de Arabia Saudita. En Libia, ya lo vimos, la caída de Gaddafi implicó que el país se partiera en dos o en tres. Y en el caso de Siria, pues, que es el más significativo, ha producido un conflicto que va a cumplir 10 años. La guerra de Siria. La guerra de Siria, entonces, comienza, ¿no? El catalizador del conflicto son las protestas en 2011 contra Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, que, como lo comentaba, está en el poder desde el año 2000, cuando hereda la presidencia de su padre, Hafez al-Assad. Y Hafez al-Assad era el ministro de Defensa en 1970 de un gobierno de ese partido batista al que hicimos alusión, y que pertenecía a una etnia llamada Alawí, y que habíamos ejercido el poder con mano dura durante todo ese tiempo. Invade el Líbano en los años 70, que el Líbano pues, va a ser escenario de una guerra civil muy difícil y muy larga, que va a durar 15 años, que va a implicar la invasión de Siria y va a implicar la invasión de Israel, y una pelea pues, interna. En el caso del Líbano, digamos, la configuración social hace que sea un país muy difícil, porque hay muchas etnias, varias religiones. El diseño institucional implica la repartición de los cargos importantes entre miembros de diferentes religiones, y ese arreglo institucional, digamos, no resistió en 1975 y llevó a una guerra civil, que podremos hacer referencia un poco más adelante. En el caso de la guerra de Siria, entonces hay unas protestas que son fuertemente reprimidas. Los opositores se arman, forman grupos rebeldes para combatir al gobierno de al-Assad. Hay como una especie de confederación de grupos rebeldes, las Fuerzas Democráticas Sirias, que con el paso del tiempo logran ejercer un importante control territorial, especialmente en la frontera con Irak. Y en medio del conflicto aparecen también unas guerrillas kurdas que tienen, digamos, sus propios intereses. Entre esas guerrillas kurdas está las unidades de protección popular, el YPG, que logran también un importante control territorial en la frontera con Turquía, lo cual
por supuesto, genera la preocupación de Turquía para quien, digamos, la formación de una región dominada por guerrillas kurdas podría traer implicaciones a nivel interno por la existencia en su territorio de otras guerrillas kurdas que son, digamos, satélites o filiales de estas que estaban peleando en Siria. Hay una coalición de Occidente que interviene durante la administración Obama, cuyo objetivo principal es sacar del poder a Bashar al-Assad. Y en defensa de Bashar al-Assad, luego digamos, de 4 años de conflicto, del avance de las fuerzas rebeldes, del avance de las guerrillas kurdas, en otro lado, viene Rusia en defensa del régimen sirio. Y también Irán, a través de fuerzas de Hezbollah. Hezbollah es una milicia, pero no es un partido político en Líbano, que controla el sur del Líbano, que tiene mucha influencia política en el Líbano, digamos que exporta o se mueve a territorio sirio para combatir a rebeldes en defensa también del régimen de al-Assad. En el 2015 entonces se da el ingreso de Rusia a la guerra, y en el 2014, un año antes, había surgido entre Irak y Siria este fenómeno del Estado Islámico, que logró también un importante control territorial en ambos países y que, de cierta manera, cambia las prioridades de Estados Unidos dentro de la guerra. Porque si bien en un principio lo que buscaba era tumbar a al-Assad bajo, digamos, el propósito de abrir el sistema vamos a que hubiera una mayor democracia, cuando el fenómeno de ISIS se sale de control, entonces la prioridad de Estados Unidos pasa a ser combatir a ISIS. Y para eso, lo que hace Estados Unidos es apoyar a las guerrillas kurdas, que a la vez son enemigas de Turquía. Entonces crea digamos, un gran dilema de seguridad para Turquía, porque a la vez que es aliado de Estados Unidos, recordemos que Turquía es parte de la OTAN, y que decide participar de esa coalición internacional contra Bashar al-Assad, digamos, tiene que ver cómo los Estados Unidos apoya militar y financieramente a las guerrillas que la misma Turquía está combatiendo con el fin de ya no de apoyar a los rebeldes sirios contra el gobierno, sino para combatir al Estado Islámico. Y el Estado Islámico pues, va a ser reducido, digamos que el control territorial que tenía en Irak y en Siria se va a reducir al mínimo. Pero el caso es que el conflicto sigue en Siria. Digamos, ya no es tan mediático como antes, pero el conflicto sigue. Y la consecuencia más grave de esto ha sido el tema de los refugiados. Se habla de 5 millones de refugiados sirios, la mayoría de los cuales están en Turquía. Hay algunos que han ido a América Latina, se calcula que hay 5.500 refugiados sirios allá, la mayoría de los cuales están en Brasil, pero también países como Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador han recibido refugiados. Ha habido diferentes intentos de paz a través de Naciones Unidas. También se ha creado un grupo llamado el Grupo de Astana, que está conformado por Rusia, Turquía e Irán, que están buscando una solución negociada a la guerra en Siria. Y, bueno, quisiera resaltar la importancia de Irán, porque pues Irán está buscando un mayor protagonismo e influencia en la región. E Irán es un enemigo de Israel. Israel lo considera una amenaza existencial. Y pues Israel ha tenido, no solo con Irán, sino también con los países árabes,
una relación conflictiva. Que nació entonces, como decíamos, luego del auge del sionismo, la declaración Balfour, la migración de judíos a Palestina y la entrega del mandato británico de Palestina a Naciones Unidas en el 47. ¿Qué pasa en el 47? Naciones Unidas emite una resolución proponiendo la creación de dos estados, uno judío y otro árabe en Palestina. Esta propuesta es aceptada por los judíos, pero es rechazada por los árabes. Como consecuencia, en mayo de 1948 se crea el Estado de Israel, lo cual va a generar la primera guerra árabe-israelí. Luego va a haber otro conflicto en el 56, luego vamos a tener la guerra de los 6 días en 1967, y las consecuencias de estas guerras básicamente son el aumento del control territorial por parte de Israel. Entonces, en una de las guerras, la Franja de Gaza quedó administrada por Egipto y Cisjordania por Jordania, pero en la guerra de los 6 días, Egipto se apodera inclusive del Sinaí, por supuesto empieza a controlar Gaza, controla Cisjordania, y se apodera de los Altos del Golán que pertenecían a Siria. Y al día de hoy, los Altos del Golán siguen siendo un territorio disputado y una de las causas principales del conflicto entre Israel y Siria. En 1973 hay otra guerra, la famosa guerra de Yom Kippur, y bueno, Israel busca siempre negociar bajo el principio de tierra por paz, es decir, devolver tierra a los países árabes o tierra a los palestinos a cambio de seguridad. Bajo este principio firma un acuerdo de 1978 con Egipto, al que ya hemos hecho referencia, que es el famoso acuerdo de Camp David, por el cual le devuelve el Sinaí a Egipto y Egipto reconoce a Israel, convirtiéndose entonces en el primer país árabe en hacerlo. Pero además de estos conflictos con países árabes, Israel también tiene problemas con el Líbano. Hay una guerra civil en el Líbano, como lo dijimos, entre el 75 y el 90, y en 1982 Israel decide invadir el Líbano, como ya lo había hecho Siria por el norte, Israel lo hace por el sur, y es una ocupación que va a permanecer de facto hasta el año 2000. Por el lado de Palestina, entonces, luego de la declaración del Estado de Israel, las guerras, las primeras guerras, crea en 1964 una organización cuyo propósito principal es el reconocimiento de Palestina como Estado, que es la OLP, que en un principio va a tener asiento en Jordania, pero luego que se forman unas milicias de la OLP allí que se enfrentan al gobierno jordano, termina siendo expulsada, se van para el Líbano en 1970, luego de la invasión de Israel en 1982, la OLP tiene que huir para Túnez. En 1987 se presenta la primera intifada, que es un levantamiento en los territorios palestinos. Va a haber una nueva intifada en el año 2000. Y en el intermedio se van a presentar los acuerdos de Oslo, en el año 93, entre el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el representante de la OLP, Yasser Arafat, con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos, que es la foto que ustedes pueden ver en la izquierda. ¿En qué consistieron los acuerdos de Oslo? En que Palestina reconoce a Israel, en que se le da autonomía a los territorios palestinos bajo la Autoridad Nacional Palestina, y se establece una hoja de ruta para que hacia futuro se reconozca a Palestina como Estado. Hay 4
grandes cuestiones a resolver en el conflicto entre Israel y Palestina. La primera de ellas, entonces, está relacionada con la frontera hacia el territorio. ¿Qué territorio va a tener Palestina? Y cómo se van a controlar las fronteras entre Palestina e Israel. Otro tema es el de Jerusalén, que es considerado por Israel como su capital eterna e indivisible, y los palestinos consideran a Jerusalén Oriental como su capital. El punto sobre Jerusalén es que es una ciudad sagrada tanto para judíos como para musulmanes. La tercera ciudad en importancia para el Islam, luego de la Meca y Medina. Otro tema es el de los asentamientos ilegales judíos, que son los puntos que se pueden ver en el mapa de la derecha, que han sido declarados ilegales por Naciones Unidas en reiteradas oportunidades, y que, de hecho, en el día de hoy fueron visitados por el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esos asentamientos ilegales? Y el tema más sensible es el de los refugiados. Se calcula que hay 10 millones y medio de palestinos fuera de los territorios, refugiados en Jordania, en Siria, en Líbano y en países de Occidente también. Por diversas razones, los acuerdos de Oslo no se pudieron cumplir. Aparte, en Palestina, en el 2006, Hamas, que es un partido islamista palestino, que además tiene una milicia, gana las elecciones parlamentarias palestinas, y digamos que se apodera de la Franja de Gaza, se apodera totalmente de la Franja de Gaza, la cual además había sido desocupada por Israel un año antes. Entonces, digamos que Hamas, este partido político, tiene un control sobre la Franja de Gaza, mientras que en Cisjordania prevalece la Autoridad Nacional Palestina y digamos el partido que domina ahí es el partido Fatah. Bueno, el estado actual de las negociaciones es el plan de paz presentado por el presidente Trump el año pasado. Es el mapa que podemos ver a la derecha. La propuesta de que Palestina sea dividida como esta especie de islas que se conecten entre sí a través de túneles, que se mantengan los asentamientos judíos, que actualmente, como lo señalé, se consideran ilegales, pero como ustedes lo pueden ver, Palestina o Cisjordania perdería su frontera con Jordania, no tendría contacto con Jordania, estaría, digamos, completamente rodeado por territorio israelí. Pero además no podrían tener un puerto propio ni un aeropuerto propio. Y se prevé la construcción de un túnel para conectar Cisjordania con la Franja de Gaza. Es una propuesta que, por supuesto, ha sido rechazada por los palestinos. Pero bueno, vamos, la última propuesta. Habrá que esperar qué viene con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Pero eso parece un problema que con el tiempo no hace más que empeorar, y pareciera ser más bien como un acumulado de oportunidades perdidas de lograr paz y de lograr un acuerdo satisfactorio para los palestinos. En cuanto a América Latina, luego del anuncio por parte de Trump de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, fue secundado en su idea, al menos anunciado, por parte de Honduras, Guatemala y Paraguay. No, realmente no sé si finalmente trasladaron sus embajadas a Jerusalén o no. Pero en cuanto a Palestina, es importante señalar que todos los países de América Latina, con excepción de Panamá y México, ya reconocen el Estado palestino. Todos estos reconocimientos se dieron entre el 2008 y el 2013, excepto en el caso de Colombia, que reconoce a Palestina como Estado en agosto del 2018. Entonces,
digamos, nuestra región, América Latina en general, reconoce a Palestina, y creo yo, pues más adelante hablaremos un poco de eso, a través de estos mecanismos multilaterales de los países, bueno, no sé si llamarlos del tercer mundo, pero en esos escenarios América Latina puede jugar un papel importante, no solo para el reconocimiento de Palestina, digamos, un reconocimiento mayor, sino también promover propuestas de paz entre Israel y Palestina. Y bueno, hablando de Israel, entonces, tiene un enemigo muy fuerte en la región que es Irán, pero Irán a la vez está viviendo un conflicto, una guerra fría con Arabia Saudita en Medio Oriente. Irán, entonces, es chií, mientras que Arabia Saudita es suní, y en Irán, ¿no? por la historia que ha tenido, digamos, porque desde el siglo XVI el chiismo fue declarado religión de Estado, y esa preponderancia que han tenido los clérigos religiosos dentro del sistema político y la influencia en la sociedad, permitieron, catalizaron una serie de protestas que finalmente terminaron con la revolución de 1979 y llevan más de 40 años, por un lado, defendiéndose de las presiones externas y por otro lado tratando de extender su influencia a los países de la región. Irán vive un momento un tanto irónico porque a nivel interno está muy afectado, está en una crisis económica muy fuerte como causa del aislamiento comercial internacional, las sanciones de Estados Unidos restablecidas en el 2017, cuando Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, y pues ha sido un país muy afectado por el coronavirus, con digamos, la gravedad de no poder acceder a insumos médicos importados con la misma facilidad que tienen otros países. Pero a la vez, pareciera que a nivel externo Irán está teniendo una política exterior relativamente exitosa, porque, digamos, en su idea de crear un corredor entre Irán y el mar Mediterráneo, que además de darle acceso al mar Mediterráneo, lo dejaría en las puertas de Israel, ha logrado, digamos, controlar Irán en general. Después de la guerra de Irak, que se establecen mecanismos democráticos, son los partidos chiíes y los partidos, digamos, avalados por Irán, los que terminan apoderándose del poder político en Irak. Por eso, a principios de este año vimos en las noticias que el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní fue abatido en territorio iraquí, porque Irak también pues, ha movilizado tropas allí. Pero además, por su intervención en la guerra de Siria, tiene movilidad en el sur de ese país. Y además, por su apoyo a Hezbollah, que es una milicia chií en el sur del Líbano, crea ese corredor desde Irán, pasando por Irak, por el sur de Siria y por el sur del Líbano, hasta el mar Mediterráneo y quedando a las puertas de Israel. La preocupación con Irán es que desarrolle un arma nuclear. Vemos en esta teoría del equilibrio estratégico, Israel es el único país con armas nucleares en Medio Oriente. Irán pues tiene un programa nuclear que defiende como orientado a la producción de energía nuclear, pero que tanto Israel como Estados Unidos temen, y Arabia Saudita, que sea utilizado para el desarrollo de armas nucleares. De todas formas, los diferentes informes dan cuenta de que el enriquecimiento de uranio que hace Irán es de un porcentaje demasiado bajo para el que se necesita en el propósito de desarrollar una bomba.
El caso es que si Irán la llegara a desarrollar, entonces Arabia Saudita también por ese equilibrio estratégico se vería en la obligación o bien de desarrollar su propia arma nuclear o bien de conseguirla con países que las tengan. Lo más seguro es que lo haría a través de Pakistán, que a su vez vive una situación de equilibrio estratégico con India en medio de un conflicto por una zona en disputa llamada Cachemira. Entonces, esa es la preocupación con Irán. Se ha tratado, digamos, de sancionar el programa nuclear iraní. En el 2010 hubo una resolución en Naciones Unidas que al final fue vetada por Brasil y Turquía, que transitoriamente hacían parte del Consejo de Seguridad, y que veremos un poco más adelante, digamos, fue una de las muestras de querer ser influyentes en el nuevo orden internacional. Y esta guerra fría entre Arabia Saudita e Irán, entonces se está viendo en la región. Irán, con su participación en Irak, en Siria, en Líbano a través de Hezbollah, también en Gaza, con el apoyo a Hamas, aunque Hamas es suní, pero comparte con Irán la asimilación de Israel como una amenaza existencial. Y hay un escenario en el que se está llevando a cabo esta guerra fría, que es Yemen. En Yemen también hubo el fenómeno de la primavera árabe en 2011. Como consecuencia, el presidente huye a Arabia Saudita y luego, y el que asume el poder es su vicepresidente, y luego se alía con Arabia Saudita y con un grupo de rebeldes en Yemen para derrocar al nuevo presidente yemení, quien se ve obligado a huir primero a Arabia Saudita y luego a Omán, y logra luego podemos promover una invasión de Arabia Saudita a Yemen para combatir a los rebeldes. Esos rebeldes se llaman hutíes, que empiezan a ser apoyados por Irán. Entonces están viviendo una guerra fría. Pero Arabia Saudita pues también está buscando aliados en la región. En el 2017 hubo una crisis que lleva a romper relaciones con Qatar, en la que lo secundan otros países como Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y algo pues muy importante con Arabia Saudita es que está pensando en un futuro sin petróleo. Tiene un plan llamado la Visión Saudí 2030, que implica, entre otras cosas, la privatización de la nacional petrolera y el desarrollo de una serie de políticas para asegurar el crecimiento de la economía sin petróleo. Y como quinto gran tema de actualidad en la región es el yihadismo. Quisiera diferenciar el yihadismo, este extremismo violento que acude al terror, del islamismo, al que he mencionado en varias ocasiones en esta charla. El islamismo es, digamos, una corriente dentro del Islam que acepta la sociedad moderna, pero que intenta influenciarla o cambiarla en una dirección islámica. Es decir, busca que se preserve la tradición, pero sin que, digamos, haya un cambio en los desarrollos de las sociedades. Cuando ese islamismo es político, entonces se forman partidos o movimientos que participan de las elecciones y que una vez en el poder o también como programa político buscan que la ley secular sea influenciada por la ley islámica, es decir, que haya un mayor protagonismo del Islam en la política del país correspondiente. El ejemplo el ejemplo típico del islamismo político es la Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, y que tiene
filiales en casi todos los países árabes de la región. Partidos muy importantes, como Hamas en Gaza, por ejemplo, en Túnez el partido Ennahda, que ha crecido luego de la primavera árabe. Bueno, en otros países, casi todos, hay filiales de la Hermandad Musulmana. En Turquía, el partido gobernante, el Partido de la Justicia y del Desarrollo del presidente Erdogan, es un partido islamista. El islamismo, entonces, es una cosa. Y por otra parte, tenemos el salafismo, que a diferencia del islamismo, busca que se vuelva a los tiempos de la edad dorada del Islam, a la edad del profeta y sus discípulos, que es, digamos, la filosofía que a nivel de gobierno manejan los wahabistas, la dinastía saudí en Arabia. Y cuando ese salafismo, ese deseo por volver a los años dorados del Islam, se ejerce a través de extremismos, a través de terror, a través de violencia, entonces estamos hablando de yihadismo. Y con todo y la advertencia que, digamos, yihadismo no sería una definición completamente inequívoca, porque, vamos, viene de una distorsión del significado de la yihad que se ha traducido típicamente como guerra santa, pero que digamos, tiene un significado, si se quiere, mucho más espiritual, pero que, vamos, ha sido utilizado para hacer referencia al terrorismo. En el mapa que ustedes ven en la izquierda, se ven los grupos yihadistas alrededor del mundo. Uno de ellos en Medio Oriente. Este mapa es del año 2014. ¿Qué ha cambiado con respecto a la actualidad? Que el número 2, el Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, Daesh, Estado Islámico, ha prácticamente desaparecido. Como lo podemos ver en el mapa de la derecha, con el paso de los años, las diferentes instituciones, como lo mencionamos, entre otras el apoyo a Estados Unidos a las guerrillas kurdas, el Estado Islámico entonces ha sido prácticamente eliminado en el control territorial en Siria e Irak, pero por supuesto siguen estos comandos satélites o estos lobos solitarios que actúan a nombre del Estado Islámico y ejecutan actos terroristas en Europa y en otros países del mundo. En lo demás, en términos generales, los grupos yihadistas persisten en las regiones, en Libia quizás un poco más, han avanzado un poco más. Al sur de Argelia está una filial de Al-Qaeda en el Magreb, que controla una franja importante en el desierto del Sahara. Y bueno, hay otros fenómenos como Boko Haram en Nigeria y Al-Shabaab en Somalia. Como los grupos más importantes, los más mediáticos, son Al-Qaeda, como responsable de los ataques del 9/11, y ISIS. Pero hay otros, bien sean satélites de los dos primeros o bien sean que libran, digamos, sus propias causas. Bueno, ¿cómo es la relación de Medio Oriente con América Latina? Si vemos, la relación comercial no es muy grande. No hay una participación importante en las exportaciones e importaciones. Vemos en la parte superior izquierda un mapa del año 2011 y la participación de Oriente Medio en las exportaciones de América Latina no llega al 3%. En la parte superior derecha vemos los porcentajes de
digamos, de sociedad comercial en cuanto a exportaciones e importaciones del Medio Oriente frente a otras regiones del mundo, incluyendo el mismo Medio Oriente, y salvo el África subsahariana, que es menor, el de América Latina sigue siendo ínfimo. Las exportaciones de Oriente Medio a América Latina muy bajas, y las exportaciones de América Latina a Oriente Medio han a duras penas ascendido al 4%. ¿Por qué podría suceder esto? Vemos que muchos países de la región de Medio Oriente pues son países productores de petróleo y de gas natural. De manera que buena parte de sus exportaciones son de estos productos que no son demandados por América Latina, al menos no desde de origen desde esa región. En la parte derecha inferior vemos la distribución de exportaciones de Colombia para el año 2019. El Medio Oriente debe estar en esa parte referente al resto de países del 20%. No es posible determinar cuál es la participación del Medio Oriente y del Norte de África en general, pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es que Turquía tiene una participación creciente del 4% en las exportaciones como destino a las exportaciones de Colombia. Y esto es importante señalarlo porque Turquía en los últimos años ha emprendido una política exterior agresiva en el sentido de abrir representaciones en la mayoría de países del mundo. Obedece a una política, digamos, de largo plazo, que en un principio apuntaba a unirse a la Unión Europea, pero luego se extendió a los Balcanes, al Cáucaso, al Medio Oriente especialmente, y a África, y que ve a América Latina como una región con la que puede incrementar el comercio. De América Latina hacia el resto del mundo, el país con el mayor número de representaciones diplomáticas es Brasil. En la parte superior izquierda podemos ver que Brasil tiene, vamos, un importante número de representaciones diplomáticas, incluido también en Medio Oriente, faltándole quizás solamente Yemen y Libia. Y por su parte, Turquía no tiene representación ni en Uruguay, ni en Nicaragua, ni en Honduras. En la parte inferior izquierda vemos las representaciones de Colombia, que se limitan a Marruecos, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes, Turquía, Israel y Líbano. Pero, digamos, no hay una política de crecimiento, de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con esa región del mundo, y en general, digamos, África, vemos que no hay muchas representaciones diplomáticas, o en Asia. En la parte inferior derecha hay un mapa que me llama mucho la atención, y es quienes reconocen a Juan Guaidó fuera de América Latina o de América en general, y quienes apoyan a Maduro. Vemos que solamente Israel aparece como apoyando a Juan Guaidó, y bueno, y Georgia, pero no hace parte de Medio Oriente. Pero quienes apoyan a Maduro son varios de los nuevos grandes actores en la política internacional, en el sistema internacional. Está en Turquía, está Irán, está Rusia, está China, y esto es importante porque, al igual que Venezuela, la Venezuela de Maduro, Irán, Rusia, China han sido objeto de sanciones económicas que han buscado, digamos, aislarlos o afectar su comercio. En algún momento Turquía pues también fue afectado por esto. Y esto ha llevado a la creación de una especie de diplomacia, o un grupo de los aislados o de los sancionados, o un grupo de resistencia
del sistema internacional, en el que estos países buscan fortalecer, incrementar las relaciones entre sí y crear bloques contrasistémicos frente a las potencias dominantes. En el caso de América Latina y Oriente Medio, pues parte del, que hay una considerable población palestina, siria, libanesa, en algunos países de Sudamérica, con ocasión de la marea rosa, que tiene su época de apogeo durante la primera década del siglo XXI, y esta política exterior de Brasil bajo Lula, de querer influir internacionalmente, lleva a la creación, por ejemplo, de una cumbre entre los países de América del Sur y los países árabes en 2005 y que tuvo su última reunión en el 2015. Pero también hay puntos de encuentro en el movimiento de los no alineados o en el G77. En cuanto a visitas, Lula estuvo 12 veces en Medio Oriente y como lo señalé en algún momento de la presentación, en el 2010, junto a Turquía, que hacían parte en ese momento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vetaron una resolución de sanción al programa nuclear de Irán, que digamos, con eso, tanto Brasil como Turquía buscaban mostrar, digamos, que tenían la actitud para un protagonismo dentro del sistema internacional, que el sistema internacional era diferente. Vemos que Brasil ha estado reclamando un asiento en el Consejo de Seguridad por su influencia internacional, y que este veto a la larga es lo que va a llevar al acuerdo nuclear con Irán de 2015, en el que los miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, digamos, acuerdan que Irán desarrolle su programa nuclear a cambio de una serie de revisiones y de reportes. Y ese es el acuerdo que Estados Unidos abandonó en el 2017. Chávez estuvo en Medio Oriente 26 veces mientras fue presidente de Venezuela, y el presidente iraní en la época, Ahmadinejad, visitó América Latina 5 veces entre el 2007 y el 2012. En general, Irán ha tratado de desarrollar una política en América Latina a través del eje de la izquierda contemporánea. Entonces, ha tenido importantes inversiones en Venezuela. Todo el programa de viviendas gratuitos de Venezuela en la era Chávez fue desarrollado con compañías contratistas iraníes. También con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, con Cuba. Irán es un país observador del ALBA, y digamos, es algo que no se limitó al periodo de Ahmadinejad, sino que continúa en la actualidad. De hecho, el canciller iraní estuvo de visita en algunos de estos países este año. Sigue siendo digamos, una relación muy marginal, si se quiere. Hay intentos de influencia de un lado para el otro. Creo que digamos, América Latina no se ve muy afectado por estos desarrollos actuales en Oriente Medio, pero sí podría jugar un papel más importante en ellos. Por ejemplo, creo yo que América Latina, a partir de la experiencia de los procesos de paz en nuestra región, podría, digamos, contribuir, al menos con propuestas, para buscar fórmulas de solución en conflictos como el de Siria o el de Israel con Palestina. Creo que en el tema comercial hay mucho potencial en Medio Oriente que no ha sido descubierto todavía por América Latina, y además en esta
digamos, en esta tendencia de pensar en unos países, luego del petróleo, los de América Latina se convierten en un escenario propicio para la inversión por parte de estos países.